proyectan nuestro futuro. Telam. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Política. Aníbal Fernández dijo que Massa es cada día más potente y que Bullrich insulta sin proponer. El ministro de Seguridad dijo que el candidato del oficialismo trabaja encontrando alternativas que den respuestas a temas que todavía no se pudieron resolver y no tiene ninguna vergüenza en pedir las disculpas del caso por no haber llegado a tiempo. En cambio dijo que en el caso de Bullrich se puede ver una estupidez sin sentido y agresiones e insultos en referencia al spot de la ex ministra de Seguridad en el que propone construir una cárcel de máxima seguridad con el nombre de Unidad Penal Doctora Cristina Fernández de Kirchner. Aníbal Fernández calificó de berretada la propuesta, una de las tantas que nos tiene acostumbrados. Dijo, solo insultos sin proponer nada que tenga que ver con lo cierto. Flavia Arroyón destacó que con los acuerdos con gobernadores del Norte Grande se generarán 10.000 empleos. La secretaria de Energía afirmó hoy que a raíz de esos acuerdos se avanzará en la instalación de 2.500 megavatios de energías renovables que generarán 10.000 nuevos empleos, a lo que se sumará la mano de obra local. La funcionaria destacó la creación de empleo que surge como consecuencia de los convenios firmados ayer entre los gobernadores del Norte Grande y el ministro de Economía Sergio Massa y dijo que esto permitirá que cada provincia pueda amplificar sus propias potencialidades para tener energía solar, hidroeléctrica, biomasa y biogás. Sociedad. Rige alerta naranja por viento sonda en sectores de San Juan, La Rioja y Mendoza. Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas provincias serán afectadas por ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora. En tanto, rigen alertas de nivel amarillo por viento sonda de menor intensidad en localidades de Catamarca, La Rioja y Mendoza, por vientos en zonas cordilleranas de Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza, y por tormentas en las provincias de Corrientes y Entre Ríos. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar, un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia, las noticias en tu celular. 5, 4, 3, 2, 1. No quieren. Mate. Bueno, a ver. Ok. Sí. Ah, esa acá. Sí. Ahí sí puede ser. Radio Caput. Radio Caput. Radio Caput. Esto es Radio Caput. Buenas noches, muchas gracias. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. Lunes a viernes a partir de las 11 en Caput. Everybody now, come on.
Buen día, buen día, buen día. Hoy es 25 de septiembre. Estás escuchando Radio Caput. Este programa se llama Recontra Caput. Mi nombre es Juan Martín Ramos Padilla. En la producción tenemos a Luciano Gara, que cumple años, le mandamos un fuerte abrazo. En la operación técnica tenemos a Laureana Grumeli, que hoy no cumple años, también le mandamos un abrazo. Vamos a estar hasta las 1 de la tarde, más o menos. Qué fin de semana, ¿eh? Pasó de todo. Es como que cada vez se meten más cosas en cada día, ¿no? Ya no entran. Y faltan 27 días para las elecciones. Guarda, ¿eh? 4 semanas. 4 semanas. Y después posiblemente 4 semanas más, porque... ¿Qué querés que te diga? El 19 de noviembre son las... Me gusta esa batería, ¿eh? El 19 de noviembre es el balotaje. Todo va pareciendo indicar que hacia eso vamos, pero uno nunca sabe, ¿viste? El futuro no está escrito. Hay algún sondeo que se hizo en estos días, todos los sondeos van indicando eso, ¿no? Te ponen primero a Javier Milei, segundo a Sergio Massa, tercera a Patricia Bullrich, va medio en caída libre Patricia Bullrich, ¿no? Pareciera ser. Estoy acá buscando alguno de los sondeos que se hicieron en este fin de semana. Acá tenés, ¿no? Una encuesta de Aurelio. Dice que Javier Milei estaría alcanzando el 37,7%, Sergio Massa el 32%, Patricia Bullrich el 24,4%. Y después tanto Miriam Bregman como Juan Schiaretti el 3% cada uno. Este sondeo se hizo el 22 de septiembre, es decir, hace 3 días nada más. Obviamente, si se cumple este pronóstico, pasaría esto que venimos mencionando, es decir, Massa y Milei irían a un balotaje. Y bueno, y parece ser que Massa ya está trabajando en la estrategia post elecciones y en la estrategia ya mirando a lo que va a ser ese balotaje. Hubo un acto que llevó adelante con todos los gobernadores del Norte Grande, que lo que tiene como particularidad es que además de haber 7 gobernadores peronistas, había 2 gobernadores radicales. Bueno, por supuesto esto va a dar que hablar. Uno de esos 2 gobernadores es Gerardo Morales, gobernador de la provincia de Jujuy. Miriam Bregman obviamente saltó a la yugular diciendo, señores, ¿cómo se juntan con Gerardo Morales? Bueno, seguro va a ser un tema que va a traer cola. Lo cierto es que en cualquier caso sí pareciera ser que el equipo amarillo se va desarmando, se va desmembrando, y ya empiezan a aparecer declaraciones de algunos de sus integrantes que van señalando que en un eventual balotaje acompañarían a Massa y no acompañarían a Javier Milei. Bueno, le va a ser muy difícil a Javier Milei lograr atrapar el voto de los radicales en un posible balotaje, sobre todo después de haber señalado cosas como que Raúl Alfonsín fue el peor presidente de la historia, ¿no? Pero además de todo esto, hubo una clase magistral que llevó adelante Cristina Fernández de Kirchner en la UMED el sábado a las 6 de la tarde. Dio una charla de unos 90 minutos primero, después cuando terminó la charla habló con las personas que estaban en la calle. Bueno, una serie de conceptos muy muy interesantes, ¿no? Si les parece vamos a escuchar alguno de ellos, ¿sí? Porque habló del corporativismo, Cristina, y habló de la situación de la escuela pública, ¿no? Ella señalaba que hay cierta contradicción muchas veces en este planteo de, bueno, yo apoyo la escuela pública,
pero mando a mis hijos a la escuela privada, porque en la escuela privada garantizan que tengan clases y en la escuela pública no, y de algún modo, bueno, llamó a rediscutir este tema, dice, discutamos sin enojarnos, cuenta que ella en algún momento como presidenta hizo alusión al tema y le saltaron a la yugular, explícitamente esas fueron las palabras que usó, y señaló también que cuando Néstor Kirchner era gobernador de la provincia de Santa Cruz, se les pagaba el presentismo a los profesores y a los maestros. Bueno, tema por supuesto que es para discutir, porque claro, muchos dicen, bueno, si estás pagando presentismo, por supuesto lo que es un premio por un lado es un castigo por el otro, y entonces de algún modo estás desarmando las posibilidades de llevar adelante una huelga, ¿no? Cristina decía, bueno, el problema que teníamos en Santa Cruz es que los docentes que en la escuela pública hacían huelga, después iban a trabajar a la escuela privada. Bueno, tema por supuesto que también me parece va a abrir un debate en los próximos días. Vamos a escuchar qué es lo que decía Cristina al respecto. Yo no digo que las cosas estén bien, también nosotros tenemos responsabilidad. No voy a hablar de las cosas que no hizo el gobierno porque ya las dijo oportunamente, pero voy a hablar más que nada también de que nosotros tenemos que discutir cosas que muchas veces nos hemos negado a discutir, porque no es cierto, Pedro, que la gente ya haya derechizado. A ver, querer tener mi casa, hoy ya no es ni tener casa, hoy no puedo alquilar. A ver, querer tener clases, tus hijos que van a la escuela pública, pero no podemos seguir diciendo que defendemos la escuela pública, pero mandamos a los chicos nuestros a la privada porque no tienen clases, y tenemos que discutirlo nosotros. Y yo sé que los compañeros por ahí, docentes y demás, me acuerdo en el año 2012, yo era presidenta y dije en un mensaje del 1 de marzo, pero Dios, me saltaron a la yugular. Pero compañeros, compañeras, si nosotros no discutimos los problemas que tenemos, van a venir de afuera a imponernos las condiciones de la discusión, que no van a ser las condiciones reales, van a ser y tenemos que discutirlo sin enojarnos, sin enojarnos. Vos hablás de Néstor durante 12 años, gobernador de la provincia de Santa Cruz, nosotros pagábamos presentismo. Yo sé que es un tema álgido y de discusión. Pero ¿saben qué nos pasaba? Que docentes que iban a trabajar a la escuela privada nos hacían huelga en la pública. Y tenemos que discutirlo eso sin enojarnos. Porque si no vienen estos tipos a discutirnos todo, los vouchers, las universidades pagas. Realmente creo que tenemos en serio que discutir las cosas, porque nuestros motivos y nuestras razones son valederas. Pero no tenemos tampoco que tornarnos corporativos, porque se puede ser corporativo de derecha, pero también se puede ser corporativo de izquierda, porque la corporación, en definitiva, es cuando un sector privilegia sobre el resto, y por ahí sin advertirlo. Esto no es un problema de malos y buenos, es un problema de intereses. Bueno, muy interesante la verdad el planteo, pero insisto, es un planteo que va a dar mucho para discutir, sobre todo con aquellos sindicatos que forman parte del sector docente, ¿no? Esto decía Cristina, entre otras cosas que vamos a estar escuchando en un ratito en un auditorio, y también esto me parece que es un dato interesante para resaltar, colmado de personas jóvenes, ¿no? Por supuesto, esto también tiene que ver con que hay algo que anda circulando fuertemente por ahí. Yo no sé cuánto de cierto hay en eso, pero sí se plantea muchas veces que el sector joven es el sector donde Javier Milei está recogiendo una mayor cantidad de intenciones de voto, y entonces, bueno, parece interesante esto de que al momento de llevar adelante discursos, clases públicas, charlas, etcétera, bueno, se generen estrategias para acercarse a la juventud, ¿no? Con lo cual, la verdad me parece interesante este
esta estrategia de que estas charlas en las cuales muchos se pelean por la pulserita y aparecen los militantes y no, yo llevo 40 años acompañando el peronismo, ¿cómo no me van a dar una pulserita? Bueno, que se le dé espacio a los jóvenes para sentarse a escuchar una charla de estas características, me parece que es un punto de partida, ¿no? Por supuesto que es necesario, no suficiente con eso, pero bueno, me parece un punto del cual arrancar. Ya Sergio Massa hace unos días, el Día del Estudiante, también había avanzado en esa dirección y bueno, suponemos que en los próximos días, durante la campaña, también uno se irá encontrando con este tipo de gestos hacia el sector más joven de la ciudadanía, ¿no? Muchos de ellos votan por primera vez, muchos de ellos tienen menos de 16 años y por supuesto todo lo que tiene que ver con la educación y con el primer empleo es algo que importa muchísimo a ese sector. Vamos a hablar ahora con Martín Grifo Adorno. Con él hemos hablado hace algunos días porque volvía a emitirse la película que se hizo sobre Milagro Sala, sobre el final del gobierno de Macri, cuando Milagro Sala estaba cumpliendo 1000 días privada de la libertad. Él hizo un documental, la verdad, muy muy interesante. Yo tuve la oportunidad de conocer, de ver ese documental en el Centro Cultural de la Cooperación el día que se estrenó. Pero quiero hablar con él porque el otro día estábamos charlando con el Peroncho, con Emanuel Rodríguez, y le pedí yo a Emanuel, ¿cómo es esto, Emanuel, del sujeto compañerizable, que hay que detectarlo de manera temprana? Algo que había escuchado yo en alguna de sus rutinas, en alguno de sus monólogos, y él me dijo, bueno, no, ese es un concepto en realidad que planteó Martín Grifo Adorno. Así que dijimos, bueno, hablemos con Martín y que nos cuente un poco de qué se trata, autor de este concepto, que me parece que es un concepto interesante para ponerlo sobre la mesa y ver de qué manera se lo puede poner en práctica en estos días en los cuales justamente lo que se disputa es a quién va a votar cada quien, ¿no? Martín, ¿cómo estás? Hola, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, buen día, bueno, un gusto conversar con vos. Bueno, me gustaría, si nos podés contar un poco para empezar esta idea de la detección temprana del sujeto compañerizable. Me parece que a la definición le estoy olvidando una palabra, ¿no? Político. Ahí está, detección temprana del sujeto político compañerizable. Exacto. Bien, bueno, ¿nos contás un poco cómo es esto? Bueno, estamos viviendo el espacio quizás más audiovisuable de la historia de la humanidad, y con las redes y ese carácter audiovisuable, también la instancia de espacios contiguos de construcción de identidad, de administración del humor social, de configuración de predisposiciones, y quizás sean también los aspectos más rentables de estas nuevas industrias culturales contiguas, cuyos ladrillos además tienen una materialidad absolutamente efímera, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, a partir de ahí, la crisis de representatividad o de referenciaciones son como más sencillas de discurrir en su discurrimiento. Uh-huh. Y una práctica que hemos tenido, tengo un retorno muy fuerte, espérate que me saco Bien. Me bajo volumen, ahí está. Ahí una práctica en la que hemos incurrido erróneamente, a mi entender, durante los momentos más álgidos del kirchnerismo, fue cerrar los asados con una contienda retórica argumentativa en los espacios que no estaban preparados para ello. Uh-huh. Una reunión familiar donde uno quería decir, no, pero escuchame, hicimos tal cosa, tal otra, tal aquella, sí, perfecto, pero la lucha es mucho más emocional que reflexiva o que racional. Vivimos en un país donde no solo somos futboleros, sino que además somos futbolistas, y viceversa. Y a veces es difícil escindirnos de ser futbolista o ser futbolero.
el que mejor elegía no separarse era el Diego, ¿no? Ajá. Pero para quienes somos futboleros, si yo estoy con vos en una tribuna antes del VAR y se produce un penal y el árbitro no lo ve porque objetivamente estaba de espalda, es imposible que vea ese penal, ya sea por una mano, por un golpe, por lo que fuera. Sí, vos empezás a putear y yo te digo, mirá, Juan, la verdad es que estaba de espalda. Y vos me decís, a mí ¿qué me importa? El perjuicio me lo está causando igual, a mí, a mi equipo, etcétera. Entonces no es lo que yo quiero escuchar, por más que tengas razón. A partir de ahí me quedó dando vuelta a la frase, bueno, a ver qué queremos, ganar o tener razón. Y estaría bueno las dos cosas, pero hay veces que hay que separar un poco, porque tiene más que ver con la condición humana que con la política o que incluso con quién tiene razón. Y después empecé a elaborar una hipótesis. Ese título en realidad es el título de una hipótesis de trabajo para una campaña 2017 en adelante, la usé varias veces, porque veía que a veces el abrazo era mucho más rendidor que la discusión, ¿no? El humor, la ironía, la desactivación temprana de una discusión que no iba a llevar a ningún lugar, porque el kirchnerismo me acostumbró por un tiempo a llevarte al paraíso a patadas en el culo, dice un amigo. Ok. Y viene por ahí. Bien, y esto que planteás y que está muy clara esta metáfora que pones del árbitro de espaldas y este concepto de que si lo importante es ganar o tener razón. ¿Cómo se pondría en práctica? ¿Cómo se puede poner en práctica? Mira, yo creo que estamos en un momento donde esa maquinaria prohegemónica con esa potencia nos tiene absolutamente condicionados, pero nosotros tenemos un montón de inasibles, un montón de espacios simbólicos de repliegue que son innegociables. Y creo que eso tiene más que ver con la micromilitancia. Cuando yo elijo ir a comprar, yo digo cualquier persona, cualquiera de nosotros y nosotras, quienes estamos referenciados con los intereses del campo nacional y popular, elegimos ir a comprar al almacenero de la esquina, por más que pueda ser gorila, y no ir a comprarle a la multinacional, estamos eligiendo conscientemente, en gran medida, ayudar a nuestro vecino o nuestra vecina, no al gran formador de precios. Y creo que la micromilitancia es la única salida que nos queda dentro de los innegociables. No, en la cola del supermercado. Che, qué caro que está todo, sí, la verdad que sí. Y pero bueno, ¿cuándo le fue bien a algún país y sobre todo al nuestro con la llegada del FMI? ¿Y quién lo trajo? Punto, ¿no? En una discusión en la que en realidad estoy hablando con alguien, pero en realidad no le estoy hablando a ese alguien, sino a otra persona. Bueno, Doña Rosa, todos tenemos una Doña Rosa en la cuadra, en el edificio. Doña Rosa tiene todo el día puesto TN y hace unos mates horribles y vive con 4 perros que tienen olor a foca tremendo. Ajá, bueno, pero si nosotros nos vamos a tomar una vez o 2 veces por semana o una vez por día uno mate con Doña Rosa, ella va a seguir teniendo el zócalo de TN puesto. Ajá. Entonces hay que ir a tomar mate con Doña Rosa. Yo le conté algunas de estas escenas a Peroncho y él las convirtió después en guiones para sus espectáculos y fueron muy graciosas. ¿Cómo es que no se garcha con un gorila si es compañerizable? No, bueno, cosas así. Creo que va muy por ahí. La micromilitancia está en nuestra esencia porque es lo único que no se ha extinguido cuando en estos años no hemos tenido respuestas por parte de los dirigentes o las dirigentes como hubiésemos querido y las organizaciones se fueron como aplacando. Entonces, sin embargo, la fuerza esa en los microcolectivos, las familias, en los espacios familiares o de militancia pequeña, nunca jamás perdió su potencia. Martín,
te pregunto por las redes sociales, ¿no? Vos recién hablabas de la micromilitancia, ponías como ejemplo ir a tomar mate con la vecina que está todo el día mirando TN. Pero es compañerizable. Y es compañerizable. Yo me encuentro con muchos compañeros que le dedican muchas horas de su día, muy preocupados por lo que puede llegar a ser el resultado electoral, le dedican muchas horas de su día a las redes sociales. Y te planteo una hipótesis, digo, sin darla por cierta ni darla por inválida. Vos después me planteás a ver qué opinas al respecto, ¿no? Pero de repente uno puede tener el temor de que, bueno, a ver, el compañero que tiene una conciencia social y que quiere hacer un esfuerzo grande por lograr un resultado electoral, el resultado que todos queremos, dedica sus horas a las redes sociales pensando que de ese modo está contribuyendo a evitar que la gente vote a Milei, lograr que la gente sepa quién es Milei, lograr que la gente vote al candidato de Unión por la Patria, pero al dedicarle sus horas de militancia a eso y acostándose a dormir tranquilo porque dice, cumplí con mi deber cívico de dedicarle horas de mi tiempo a la militancia, pasó muchas horas frente al monitor de la pantalla y estuvo encerrado en definitiva frente a un monitor sin haber tenido tiempo de ir a tomar mate con esta mujer que vos llamabas Doña Rosa. Entonces la pregunta que hago, ¿no puede llegar un punto en el cual el esfuerzo que se le dedica a la militancia en redes sociales termina siendo contraproducente? No, yo creo que es un nuevo espacio que es innegable. Cuando armaba estas hipótesis que después terminaron siendo más bien cómicas, la primera con la que empecé a laburar fue el concepto genérico de lo que son las fobias. Las fobias son la objetivización en un elemento determinado que se reconfigura como un dispositivo que nos dispone a nosotros. Si alguien le tiene fobias a un botón, ese botón no necesariamente tiene que tener una historia de traumas en mi vida, sino que antes de que mi aparato simbólico o mi estructura cultural o lingüística pueda ponerle nombre o echar luz desde el raciocinio, yo creo que eso me va a matar o eso me va a generar daños. Hasta que un día me encuentro con un botón, supongamos que el botón es el objeto que genera fobia, en un ascensor, y ya no lo puedo evadir más, porque mientras yo lo objetivizo o lo objetualizo, lo evado, lo veo y me cambio de vereda, no paso por ahí, vuelvo para atrás. El problema es cuando ya no puedo evadirme, cuando ya no puedo encontrarme. Por eso es una construcción personal, es una construcción presimbólica, psicológica, etcétera. Pero también se pueden construir esas fobias socialmente. Se pueden construir, no a ese extremo, pero sí se puede hacer uso de una industria del odio, se puede hacer uso de una industria del desgano. Y las redes sociales no creo que debamos desmerecerlas en el sentido como espacio nuevo de formación, de opinión, de referenciación y demás. Entonces yo creo que no es en detrimento una de otra, sino que en todo caso es el equilibrio para tratar de ver cuándo uno puede tomárselo mate con Doña Rosa y cuánto le puede otorgar de energía, de tiempo, de recursos a quienes les habla. Y hay un concepto más acá que a mí me parece muy interesante, que es el de individualidad comunicada, que no es mío, lo dijo ¿cómo es Cristina de individualidad Bruselas comunicada? hace varios años. Sí. Ajá. Ese concepto tiene que ver con que las redes tienen dueños, los dueños son corporativos, esos dueños corporativos están vinculados a través de multinacionales y a través de esas multinacionales los gobiernos van y vienen, o los distintos poderes, mejor dicho, van y vienen preconfigurando estas predisposiciones. Entonces, creo que cuando hablamos en redes sociales también nos hablamos muchas veces entre aquellos a quienes, no sé quién ha dicho la dictadura del algoritmo decide. Nos terminamos hablando entre nosotros porque los likes nos terminan agrupando, porque se justiprecia y se venden los gustos por cuestiones políticas o por cuestiones comerciales.
Entonces, hay una suerte de cámara eco renovada que en definitiva muchas veces termina siendo más de catarsis que de comunicación. Sin embargo, yo creo que a veces uno siempre escribe para alguien, ¿no? Creo que a veces yo no le puedo hablar a doña Rosa, porque doña Rosa ni me sigue, pero puedo hablar, me imagino que le hablo a la sobrina de doña Rosa, y la sobrina de doña Rosa sí habla con doña Rosa. Bien, o sea hay que mucho de eso, creo, de algún también. modo es una comunicación en dos tiempos la que se puede generar por redes sociales, ¿no? Vos de algún modo le das argumentos, le ayudás a fortalecer un discurso a la sobrina de doña Rosa que se va a encontrar con más elementos al momento de visitar a su tía. Y viceversa, claro, o sea, creo que pasa un poco por ahí, pero además fíjate que nuestra territorialidad de militancia eran las calles hasta hace unos años, y la de ellos eran las redes y los medios de la maquinaria prohegemónica. Pero eso se entrecruzó y sin embargo no se dio la escena comunicacional superadora. Los debates no son tales. En realidad son espacios estancos de los cuales alguien profiere un enunciado, pero no se genera la escena comunicacional, es rara. ¿Por qué? Porque no están las codificaciones. El idioma es el sistema de codificación, pero el lenguaje es el uso que nosotros hacemos y la interpretación que hacemos del sistema de codificaciones. Y muchas veces, por más que sea el mismo idioma, usamos distinto lenguaje. Por eso creo que el humor, el arte, la emotividad, el carácter de lo publicitario por sobre lo propagandístico, cuya tipología de información a veces es como muy rígida o muy de datos, es muy necesaria en este momento. Y las redes, los memes, Argentina que es una fábrica de 50 millones de fabricantes de memes, ayudan mucho a horadar esta grieta que me parece que ya está bien clara y que hay que construir escenas comunicacionales que tiendan puentes, ¿no? Por eso también esto del sujeto político comunicacional, detectarlo temprano. Bien. Volviendo, Martín, un poco al principio de la conversación, uno podría suponer que Sergio Massa de algún modo tomó la hipótesis que planteás y decís, bueno, vamos a acercarnos a sujetos políticos compañerizables como podrían ser los radicales, ¿no? Hagamos un acto con todos los gobernadores del Norte Grande e incluyamos no solamente a los gobernadores de mi mismo signo político, sino que incluyamos también a los radicales en este acto y planteemos y vayamos dándole fuerza y vayamos materializando esto que dijimos la noche de las elecciones de convocar a un gobierno de unidad nacional. Entonces, bueno, se lleva adelante este acto, lo cual a priori uno dice, bueno, es muy interesante, pero aparece acá algo que a priori al menos podríamos señalar como cierta contradicción que tiene que ver con que uno de esos gobernadores radicales es nada menos que Gerardo Morales, el carcelero, y esto vos como documentalista y como cineasta que hizo la película sobre Milagro Sala lo sabe mejor que nadie, es el tipo que tiene presa a Milagro Sala. Bueno, ¿qué análisis, qué reflexión, qué mirada tenés sobre esto? Yo creo que es parte del desafío que tiene que ver un poco con, podemos ponerle un nombre, ¿no? A veces Massa necesita ser tribunero, tiene que reconstruir la fuerza o construir una fuerza que no tiene. La fuerza que tiene son los votos prestados, como lo tuvo Alberto, pero tiene una ventaja Massa, que es como decía en otro momento, lo he escuchado, seguramente lo han dicho mucho, pero lo escuché últimamente decir a Moreno, el peor de los nuestros va a seguir siendo mucho mejor que el mejor de ellos. Y después creo que en esto de, tal vez yo no le hable a doña Rosa, pero sí le hablo a la sobrina que le va a hablar a doña Rosa, y yo no creo que para hablarle al votante compañerizable de Morales, que tampoco creo que sea mucho, pero y hay que hablarle un poco a Morales. No me cae en lo más mínimo bien. Bueno, por causas que todos conocemos, no solo a mí. O sea, ojalá no se termine en Milagro, en las atrocidades que ha cometido contra Milagro y demás, porque
él tendría que tener 6 cadenas perpetuas en su haber sobre sí. Pero es el rey del litio, es el presidente de la UCR, digamos, nos guste, no nos guste, y hay en la UCR no toda la UCR es gorila, hay sujetos políticos compañerizables. Entonces creo que pasa un poco por esa estrategia también, ser un poco tribunero, y también no tengo por qué dudarlo, supongo que hay honestidad también en esa propuesta superadora, porque hay una cosa más que ha producido mucho desgaste, y que es el renazgo de la grieta que sufre gran parte de la población. ¿Cómo es eso? Y hay mucha gente que se ha cansado de esa polarización porque también se ha sobreideologizado, me parece, y ni siquiera es que esté en desacuerdo con eso, pero hemos sobreideologizado hasta los servicios de los satélites que producimos en Argentina, lo cual me parece bárbaro, pero errarle al diagnóstico para armar las hipótesis de laburo en comunicación es como errarle a las propuestas de narrativas y de discursividades. Por ejemplo, yo puedo entrar a un velorio contando chistes negros a los gritos y eructando, y si le erré al diagnóstico, porque me dijeron que en realidad era una fiesta donde tenía que ir a contar chistes negros, y no, es un velorio, y no se vuelve fácil de ahí. Entonces creo que también hay una mezcla entre el sentido de la oportunidad, no dije oportunismo, y lo niego, pero desde un lugar estratégico. Y me acuerdo que hace unos años decíamos, bueno, unidad hasta que duela. Bueno, eso sigue muy vigente. Bien. Bueno, interesante lo que planteas, Martín. Te agradecemos muchísimo esta conversación. Por supuesto, nos mantenemos en contacto. No vamos a seguir alargándola, entre otras cosas, porque sabemos que tenés compromisos ahora familiares. Así que gracias por haber charlado y haber intercambiado ideas con Radio Caput. A vos, Juan, un abrazo para ustedes y gracias siempre. Un abrazo grande. Bueno, hablábamos entonces con Martín Grifo Adorno, él es comunicador, él es cineasta, él, como te decíamos hace un rato, es creador junto con Cintia García de un documental muy interesante que te lo recomendamos, que se llama Milagro, la película, un documental que se estrenó justo el día en el que Milagro Sala cumplía 1000 días privada de su libertad por razones políticas en la provincia de Jujuy. Lucía, te propongo que vayamos a escuchar entonces la primera canción del día. Vamos a escuchar al Indio Solari con La Oscuridad. Dale. Me aproximo, soy muy
En Caput Rafael Correa. pasan cosas. En toda América del Sur se abrió una ventana de oportunidad para gobiernos progresistas. Rafael Correa. Llega Hugo Chávez, luego llega Lula da Silva, Evo Morales, Michelle Bachelet, quien te habla en Ecuador. Se avanzó muchísimo. Crecimos, tuvimos dignidad, soberanía, creamos bloques regionales. Estados Unidos, que tal vez tenía la vista en otro lado, no, ya prestaron atención. Radio Caput. Llegaron momentos muy duros, están dispuestos a todo. Esas cosas. Estés donde estés, Radio Caput informándote. Estés donde estés, Radio Caput. Radio Caput. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Jujuy. Gerardo Morales le contestó a Macri y afirmó que hay un liberalismo extremo contagioso que desperfila a Juntos por el Cambio. El gobernador jujeño y titular de la UCR de esta manera le respondió al expresidente. Macri había hablado de la presencia de un populismo contagioso al referirse a la postura asumida por legisladores del radicalismo durante la sesión de diputados donde se trató la modificación del impuesto a las ganancias y la creación de 5 universidades nacionales. Morales le retrucó que ha hecho mucho daño a la coalición opositora la alabanza hacia el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por parte del exmandatario y líder del PRO. Economía. La Embajada Argentina en Londres reunirá a destacadas bodegas argentinas con líderes de la industria. Se espera la asistencia de más de 100 invitados, desde representantes de la industria vitivinícola hasta importadores y distribuidores del Reino Unido. El encuentro se llevará a cabo el viernes para homenajear a las bodegas argentinas destacadas en el ranking Mejores Viñedos del Mundo 2023 para promover la exportación de los vinos argentinos en el mercado británico. El prestigio del ranking Los Mejores Viñedos del Mundo 2023 se basa en la opinión de 500 expertos internacionales, reconociendo además de la calidad de la bebida, la experiencia integral que ofrecen los viñedos, desde el paisaje hasta la gastronomía local. En julio pasado, en una ceremonia celebrada en La Rioja, España, 11 bodegas argentinas fueron galardonadas, destacando Catena Zapata, que lideró la lista como mejor viñedo sudamericano. Más información en telam.com.ar. El lugar de la izquierda nacional, popular, democrática y transfeminista. Rojo y a la izquierda. El programa político y cultural de la Confederación Socialista en Radio Caput. Rojo y a la izquierda. Los lunes a las 9 de la noche. En Caput. ¡Ah, sí! Si quieres ver un paraíso, solo mira a tu alrededor y velo. Radio Caput. Desde el lugar de las utopías. Recontra Caput. Para que sepas lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. En Radio Caput. Horas 48 minutos en toda la República Argentina. Estamos en comunicación con Mendoza porque, claro, hubo elecciones en el día de ayer en la provincia. Se eligió gobernador. Habíamos hablado el jueves de la semana pasada con Beto Sabatini, él es director de Radio Nacional Mendoza, y bueno, habíamos quedado, por supuesto, en seguir analizando el escenario
una vez que hubieran ocurrido las elecciones, así que eso es lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Hola, Juan Martín, ¿cómo estás? Abrazo grande desde el gorilísimo oeste de la República Argentina y un abrazo también para todos los oyentes y oyentas de la radio. Bien, bueno, intuyo por cómo acabas de saludar que no estás muy feliz, no estás muy entusiasmado con el resultado y con el voto de tus coprovincianos. No, la verdad que vamos a apelar a la honesta subjetividad que corresponde a toda persona que realmente quiere hacer periodismo. Sabemos que la objetividad no existe. A mí me hubiese encantado estar hoy festejando un triunfo de carácter nacional y popular en Mendoza. La verdad que no tenemos esa suerte y asistimos a un nuevo triunfo electoral de Cambia Mendoza, que es el correlato de Cambiemos o de Juntos por el Cambio en estas latitudes, y a un nuevo periodo de 4 años como gobernador de Alfredo Cornejo, que es el primer caso de una reelección o de la vuelta de un gobernador en Mendoza desde el retorno de la democracia. Es la primera vez que alguien es electo por segunda vez para ser gobernador de la provincia. Bien, sacó casi el 40% de los votos, ¿no? Casi el 40% de los votos, sí, está ahí 39, justo, mira, estaba abriendo acá a ver si había alguna actualización de último momento, porque hace una horita y monedas que miré estaba en 39.7. Ajá, bien, 39.7. Está ahí. Ahora, primera pregunta, ¿te sorprendió, digo, o era lo esperable esto? Ya, lo hablábamos el otro día, ¿no? El favorito era Cornejo, si bien había un final abierto porque las encuestas no podían precisar a dónde iban a ir a parar unos más o menos 15, 18 puntos que estaban ahí de forma indefinida, no estaba claro a quién iban a favorecer y de qué manera se iban a distribuir. Lo primero que sí fue una sorpresa es la baja concurrencia. Todos esperábamos que estuviéramos cerca del 80-82% del padrón, que es lo que habitualmente vota en Mendoza. Una vez más estuvimos alrededor del 70%, es decir, que hay un 10% de personas habilitadas para votar que no concurrieron ayer a las urnas. Y por otro lado, hay una situación particular, un rebrote de te diré que es una cuarta fuerza o quinta fuerza política en Mendoza, que es el Partido Verde, que había tenido una performance electoral bastante más pobre en las PASO, habían rondado los 4 puntos y algo, no llegaron a 5, y en estas elecciones arañaron los 12 puntos, lo cual, digamos, si uno hace como una matemática muy simple, muy básica, dicen, estos son todos votos que posiblemente perdió en el camino, o que a lo mejor las encuestas medían a favor de Omar de Marchi, que era el otro candidato que estaba disputándole la gobernación a Cornejo, y que habían sido socios políticos. Omar de Marchi fue durante muchos años el referente del PRO en Mendoza, se pelea con Cornejo por una cuestión de sucesiones, a ver a quién le tocaba este año, y bueno, terminan enfrentados con armados políticos distintos, y es quien quedó segundo en la provincia de Mendoza, con alrededor de 29 puntos, casi 30. Vamos a ver si ahora ha habido alguna actualización de última hora, pero hasta hace un ratito estaba casi, así 29,7 creo. 40, claro, casi en 40, está casi en 30 Omar de Marchi, son unos 10 puntos de diferencia, lo cual es una victoria, si bien no aplastante, pero sí te diría que contundente, de Cornejo. Y hay algunas situaciones particulares en el camino. Hay una percepción que puede ser personal o no me quiero escindir de mi propia lectura, pero hubo una seguidilla de supuestos episodios de corrupción en el departamento de Las Heras, que es donde el candidato a vicegobernador de Omar de Marchi es intendente actualmente. De hecho, cuando
el intendente Orozco, que es el ex candidato ahora a vicegobernador, anuncia que dejaba el armado de Cornejo, de Cambia Mendoza, para irse con la Unión Mendocina de Omar de Marchi. Nada, a las 48 horas apareció el primer caso de corrupción, a las 72 el segundo, y así desde entonces y hasta ahora, día por medio, tenemos alguna noticia, algún escándalo o algún avance judicial en primera plana de todos los diarios más dependientes de la pauta oficial de la provincia de Mendoza, dando cuenta de ese escándalo de corrupción o de toda esa situación. El propio intendente Orozco ha denunciado persecución política muchas veces, incluso hasta hubo un episodio de violencia en la calle, que a la pareja de Orozco la golpearon en la calle, la amenazaron. Bueno, han habido algunos episodios medio confusos. Lo cierto es que esta estrategia de darle mucha difusión por los medios de comunicación más alineados con el gobierno provincial a toda esta situación de corrupción terminó siendo muy efectiva, porque el candidato de Cornejo por 3 puntos gana esa intendencia. El vicegobernador de Marchi perdió muchos de sus votos en estos 2 meses y Cornejo se consolida casi con un mensaje medio aleccionador, ¿no? O sea, conmigo no se metan, como el próximo gobernador, el nuevo gobernador de Mendoza por los próximos 4 años. Bien. Ahora, yo quería preguntarte lo siguiente, porque, a ver, acá hay 2 planos, ¿no? En una elección provincial, sí, en estos días. Por un lado está esto que venimos conversando de, bueno, ¿qué implica para los mendocinos y para las mendocinas el resultado electoral? Y después, por supuesto, a 27 días de las elecciones nacionales, uno no puede dejar de pensar en, bueno, cómo va a repercutir, cómo repercute esto en el escenario nacional, ¿no? Esto te lo planteo un poco a la luz de un acto que hubo este fin de semana, en el cual Sergio Massa llevó adelante un acto con 9 gobernadores, de los cuales 2 son radicales, y claro, Cornejo, que sacó el 40% de los votos, también es radical, también proveniente de la Franja Morada. Y digo esto porque vos fíjate que el diputado nacional de Evolución Radical, Emiliano Jacobiti, también proveniente de la Franja Morada, dijo lo siguiente, te lo leo textual, dice: resulta altamente improbable que los radicales apoyen a Javier Milei en un eventual balotaje contra Sergio Massa. Puede haber excepciones, pero es poco probable que un verdadero radical se incline en esa dirección. Siendo un firme militante del radicalismo, ¿cómo podría considerar siquiera la opción de votar a Milei, quien sostiene que Alfonsín fue el peor presidente? Esto dijo Jacobiti por un lado. Por otro lado, Sergio Massa se reunió con, insisto, 9 gobernadores, hizo un acto de los cuales 2 de ellos eran radicales. Uno, creo yo, tiene derecho a pensar que en algún momento va a intentar posiblemente Sergio Massa llevar adelante algún tipo de acercamiento también con gobernadores de signo radical de otros puntos del país, como sería justamente el caso de Alfredo Cornejo. ¿Qué pensás al respecto? Bueno, vamos por parte, porque es un escenario tan interesante como complejo. Uh-huh. En primer lugar, yo creo que la figura de Javier Milei, como tal, representa una amenaza no solamente para todo un esquema de derechos y conquistas sociales, para una forma de entender el Estado y sus funciones, uh-huh, sino que además, y ahora vamos a decir una parte que es un poco fea, pero igual de cierta, representa una amenaza para todo el sistema político, tanto en su forma ideológica y conceptual como en su forma corporativa. Yo creo, esto es un análisis personal mío, pero creo que hay 2 posibilidades. En un supuesto caso de Javier Milei presidente de la Argentina el 10 de diciembre, pueden pasar 2 cosas. O Milei es un gran farsante y el 11 de diciembre borra con el codo todo lo que dijo estos meses y hace lo que hace cualquier presidente democráticamente electo, hace acuerdos con la puerta, más allá de que será un presidente de derecha o de extrema derecha, pero no va por ninguna de las cosas que él declaró hacer, por esto de cerrar el Banco Central, dolarizar, privatizar la educación, privatizar la salud. Bueno, todo eso queda en saco roto, fueron solo chácharas de campaña, y es un presidente de derecha más,
como los que ha tenido América Latina en las últimas 2 décadas, a lo mejor, no sé, como Piñera o como Bolsonaro en Brasil. Con todo lo malo que eso puede significar, pero sin llegar a esas locuras extremas. La otra posibilidad es que Javier Milei no sea un farsante e intente realmente hacer lo que dice que va a hacer. Que en tal caso, todo el espectro de la política argentina, desde la izquierda hasta la derecha, sin llegar al extremismo salvaje de Milei, está todo bajo amenaza. Porque Milei lo que plantea directamente es erradicar la política como forma de construcción, en todos sentidos. Entonces, en ese caso, yo creo que lo que plantea esta ala más alfonsinista del radicalismo y demás, es totalmente lógico. Entre la extinción de la política a manos de alguien que está más cerca del delirio mesiánico que de la política, y yo creo que sí, los radicales van a ir muy contentos a votar por Sergio Massa. Bien. Es la lectura que hago yo. Ahora, esto, ¿cómo lo llevamos al escenario actual de Alfredo Cornejo? Y Alfredo Cornejo es una persona muy particular porque es un tremendo acumulador de poder, a mi entender de forma patológica y nociva, y la persona más pragmática, desde el punto de vista difícil de lo pragmático, que ha dado el radicalismo, creo, en la historia del radicalismo. Algunos dicen Cornejo es el más peronista de los radicales, otros dicen Cornejo es el más derechoso de los radicales. Cornejo es el más todo siempre que se trate de acumular poder. Tengamos en cuenta que la Corte Suprema de Mendoza funciona como su estudio jurídico personal, la legislatura funciona como su escribanía personal, y el Ejecutivo Provincial es básicamente su empresa propia, ¿no? Todo funciona de acuerdo a los designios y las voluntades de Alfredo Cornejo. Tiene la suma del poder público de una manera tremenda y muy nociva, ¿no? Ha hecho cosas terribles desde ahí. Entonces, yo creo que Alfredo Cornejo no tendría problema de hacer un acuerdo con Sergio Massa, pero tampoco tendría problema en hacer un acuerdo con Javier Milei para aniquilar al resto. Todo es posible en Cornejolandia. O sea, digo, por ejemplo, si nosotros pusiésemos el tópico de ¿con quién te tomarías un café?, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que por lo que dijo el otro día el Chivo Rossi en el debate de vicepresidentes, si Victoria Villarruel lo llamara a Rossi para decirle tomemos un café, él le diría no, yo no quiero tener nada que ver con usted, yo con usted no voy a tomar un café. Que si Cristina Fernández de Kirchner llamara a Patricia Bullrich por teléfono para tomar un café, Patricia Bullrich le diría de ninguna manera tomo un café con usted. Por lo que vos decís, entonces Cornejo atendería cualquiera de los dos llamados y se sentaría a tomar un café tanto con Massa como con Milei. Siempre que le sirva a sus designios, sí. Se va a sentar con quien le venga mejor, siempre que le sirva a su interés. Y si usted me lo pregunta a mí, si usted me dice, ¿usted, Beto Sabatini, se tomaría un café con Cornejo? Yo lo primero que le preguntaría es si la puedo invitar a Gilla Murano al café. si tengo que morir yo también por la causa, muero feliz. Pero sí, yo creo que Cornejo no tendría problema en hacer acuerdos con ninguno de los dos, siempre que su parte de la torta esté clara y se la cumplan. Bien. Si no, uno hace un acuerdo con Cornejo y no cumple, le termina pasando lo que le pasa a Orozco, el intendente de Las Heras, que hoy enfrenta 2 o 3 causas penales y una persecución política y mediática tremenda solamente por haber desobedecido políticamente los designios de Alfredo. Clarísimo. Beto, quisiera hacerte una pregunta cambiándote un poco de tema y apelando a que, bueno, sos periodista, sos comunicador y formás parte del sistema de medios públicos. Le recordamos a la audiencia que Beto Sabatini es director de Radio Nacional Libertador Mendoza. Y preguntarte sobre algo que dijo quien es candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, me refiero a Ramiro Marra, de La Libertad Avanza, pero que por supuesto de algún modo repercute en
todo el país, ¿no? Él propuso vender la televisión pública, ¿no? Te leo textualmente lo que dijo, seguramente también puede ser una buena alternativa de financiamiento para bajar la pobreza en la Argentina, ya que si vendés un medio público te entra plata, esa plata la podés invertir en educación y en salud y mejorar la calidad de vida de la gente. Prefiero que haya más escuelas y menos televisión pública. ¿Sabés lo que vale hacer una torre ahí? Se refirió a el predio donde está la televisión pública en el barrio de Recoleta. Me imagino una torre de 100 metros, está re bien ubicado ATC. ATC, para los más jóvenes, se llamaba hasta los años 90, inclusive hasta principios de los años 90, lo que hoy conocemos como la televisión pública. Sería un renegocio, dijo Ramiro Marra. Y después siguió también con Paca Paca, ¿no? Dijo, le pregunté a mi mamá es profesora de historia y me dijo que en Paca Paca bajan tendencias ideológicas. Es una señora grande, imagínese, tiene mucha experiencia y me dice que cuentan la historia de una manera particular. No soy especialista en Paca Paca, perdón. Dijo, bueno, todo esto planteó Marra, fortaleciendo algo que ya había dicho Javier Milei en su momento, que contaba las letras, había dicho, si soy presidente, cierro la televisión pública. Bueno, me gustaría conocer tu mirada al respecto. Bueno, en primer lugar, a mí no me cabe duda que Javier Milei, en caso de ser presidente, una de las primeras cosas que haría es cerrar no solo la televisión pública, sino todo el sistema de medios públicos. Y que eso vendría acompañado también de un cierre de la agencia oficial de noticias, Telam, y seguramente de la otra empresa del Estado que produce contenidos, que es la que hace Canal Encuentro, Paca Paca y demás. No me cabe duda que lo haría porque, vamos, un poco de análisis legal al respecto, de las pocas cosas que Javier Milei podría hacer como presidente, una de ellas es cerrar los medios públicos porque no hay un marco legal que los proteja, como pasa con YPF, como pasa con aerolíneas. Aerolíneas, por ejemplo, tiene sociedades de otros tipos, se tiene que hacer una venta de acciones, por la cantidad de acciones necesita hacer un tipo de autorizaciones, no se pueden vender las acciones de aerolíneas así como así, las de YPF mucho menos porque hasta están protegidas por una ley. La educación no se puede modificar por decreto, hay que hacer una ley. El Banco Central no se puede cerrar por decreto. La moneda de curso legal de la Nación Argentina no se puede cambiar por decreto. Entonces todo eso no lo puede hacer. Pero cerrar los medios públicos, que son una sociedad del Estado con participación absoluta del Estado, es decir, que no tiene otros socios, sí podría, en una eventual presidencia de Javier Milei, sí podría establecer el cierre de los medios públicos y eventualmente el llamado a licitación para que se concursen las frecuencias de aire que utiliza y eventualmente después la reutilización o la venta de los activos, es decir, los edificios y los inmuebles. Recordemos que tiene 49 emisoras de Radio Nacional distribuidas en todo el país, la mayoría en los centros o cascos históricos de cada una de las provincias de la Argentina y de las ciudades grandes, como por ejemplo Rosario, San Rafael o Comodoro Rivadavia, tienen emisoras de Radio Nacional. O sea que estamos hablando de una estructura muy grande que seguramente podría Javier Milei despedazar, desguazar y vender. Y ahí en más, lo último que creo yo es que la plata de los medios públicos, en el caso de que supuestamente se cerraran, fueran a parar, por ejemplo, a educación o a salud, porque justamente lo que plantean Javier Milei y Ramiro Marra es que la educación y la salud no deben recibir prácticamente plata del Estado. Tienen un concepto muy cuestionable. Ellos hablan siempre de financiar la demanda y no la oferta, que en la teoría suena muy bien, como si no, yo no le voy a dar plata a las escuelas y no le voy a dar plata a los hospitales, se la voy a dar a la gente que necesite, el que pueda pagar que lo paga y al que no lo ayude el Estado. El gran problema de esto es que cuando vos tenés campos, en el sentido burdiano de un campo, como por ejemplo la salud o la educación, donde el Estado tiene que establecer políticas públicas, si vos dejás esto liberado a las tensiones de mercado, la política pública te la establece el mercado. Es lo que pasó en Chile. Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando con un especialista en educación en Chile, pueden buscar la nota ahí en la web de Radio Libertador, de Radio Nacional,
y nos decía que el gran problema de la educación chilena fue que las escuelas, como están en una situación de mercado, adulteraban los resultados de los exámenes, atiborraban de alumnos los cursos, un curso para 20 alumnos, 25 alumnos, metían 40, porque básicamente lo que querían era ganar plata, porque son empresas. El objetivo de una empresa es ganar plata, no dar mejor educación. Y las empresas ganan plata maximizando resultados, minimizando costos. Entonces, bueno, volviendo a medios públicos, para no irnos mucho más allá, lo que quizá también sería interesante rescatar, y que la pandemia fue un gran ejemplo de esto, es el rol que cumplen los medios públicos. ¿Por qué medios públicos? Por ejemplo, durante los días de pandemia, cuando las escuelas no pudieron recibir a sus alumnos en las aulas, los medios públicos se pusieron la educación al hombro y se dieron clases a través de las radios de Radio Nacional, armados por un equipo profesional de docentes, y en muchos lugares los docentes desde las escuelas se apoyaron en esos contenidos distribuidos a través de las radios de Radio Nacional para poder sostener las currículas de clases. El programa se llamó Seguimos Educando. Vos, Juan Martín, estás bastante familiarizado con eso. En otros lugares, por ejemplo, como Malargüe, acá en Mendoza, la radio pública cumple una función irreemplazable, porque ningún medio privado va a ir a hacer negocios a un lugar como Malargüe, o como pueblos a lo mejor como, no sé, General Mandariaga o cosas así, porque no hay negocio radiofónico para hacer. Entonces la única posibilidad de comunicación es la radio pública. Y por otro lado, la única forma de sostener y mantener una política comunicacional desde el lado del Estado, y entendiendo para qué sirve el Estado como motorizador y promotor de lo público y lo colectivo, es teniendo un gran sistema de medios que te permita contrapesar y contrastar lo que hacen los medios comerciales, cuyo objetivo no es comunicar bien, es ganar plata, que no está mal, pero no puede ser lo único. Claro. Clarísimo lo que planteas, Beto, clarísimo. Bueno, en este caso entonces vos no tenés ninguna duda, volviendo a este planteo que hacías hace un rato relacionado a otro tema acerca de si Milei es un farsante o si dice la verdad. En este caso concreto, ¿estás convencido de que Milei avanzaría sin problemas en el cierre del sistema de los medios públicos? Sin ninguna duda, porque le saldría políticamente barato, entre comillas, ¿no? No tendría que consultarlo con nadie, lo puede hacer desde un plumazo, desde la Casa Rosada, y podría decir, vieron que si hago lo que digo que voy a hacer, aunque después el resto, lo de fondo que digo hacer, no lo haga porque no quiera, porque no pueda, pero los medios públicos los tienen muy a tiro. Entonces, digamos, es casi la primera víctima de una presidencia de Javier Milei, con seguridad, serían los medios públicos. Beto Sabatini, periodista, director de Radio Nacional Libertador Mendoza, gracias como siempre por esta conversación con Radio Caput. Al contrario, gracias a ustedes por llamar, y un abrazo grande para vos, Juan Martín, y para todas las personas que escuchan esa maravillosa radio. Un gran abrazo, chau. Muy bien, hablábamos entonces con la provincia de Mendoza después de las elecciones que hubo a gobernador el día domingo. Vamos ahora a escuchar la segunda canción del día, si te parece bien. La segunda canción del día es de Nafta y se llama Andate. Tus cosas y andate. Junta tus cosas y andate. Lo último que oí de tu voz, de la misma boca que me besaba, lo último que oí de tu voz, la misma boca que por mí moría, lo último que oí de tu voz. ¿Cómo puede ser la misma boca?
Junta tu cosa y andate. Junta tu cosa y andate. De la misma boca que me besaba, la que decía que me amaría toda la vida. En Caput. Buenas tardes, Nelly. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Nelly Minjersky. Pasan cosas. Gracias Radio Caput por ser como nuestra casa, ser como nuestro hogar de todos aquellos y aquellas que pensamos en un país más justo, en un país con paz contra los abusos. Radio Caput. Para Radio Caput es un honor. Radio Caput es tu casa. Y yo la siento mi casa. Esas cosas. Como dije antes, con el alma, con la mente, con el cariño. Somos nosotras. Somos nosotras. ¿Cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes? Hagamos un acuerdo entre adultos. Que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. A los jóvenes de ayer. Llegar a viejo no es estar enfermo. Hacé valer tus derechos y tu experiencia de vida. Somos grandes. Información, reflexiones y conocimiento. Somos grandes. Los lunes a las 7 de la tarde. En Capó. Telam. 78 años de historia avalan nuestro presente. Proyectan nuestro futuro. Telam. Tan nuestra. Tan argentina. www.telam.com.ar. Noticias. Economía. Los acuerdos con gobernadores del Norte Grande generarán 10.000 empleos. Así lo afirmó la secretaria de Energía en referencia al entendimiento firmado ayer por el ministro Massa con los mandatarios a fin de avanzar en la instalación de 2.500 megavatios de energías renovables que generarán 10.000 nuevos empleos a los que se sumará mano de obra local. Flavia Rollón, en diálogo con Telam Radio, dijo que esto permitirá que cada provincia pueda amplificar sus propias potencialidades para tener energía solar, hidroeléctrica, biomasa y biogás. Esto claramente, la nueva tecnología permite que uno pueda tener una mirada de desarrollo más federal, salir de un modelo más centralizado y que cada provincia, que cada región que tiene sus propias potencialidades para tener energía solar, para tener energía hidroeléctrica, para tener biomasa, biogás, puedan ser potenciadas. La visión del ministro Sergio Massa, la que se llevó en la Secretaría de Energía, claramente es una mirada moderna, inclusiva, profundamente federal, que permite y posibilite el desarrollo del interior argentino y pragmática. Buenos Aires.
denuncian un ataque a rebencazos contra los que se manifestaban rechazando una jineteada en San Miguel. Activistas contra el maltrato animal denunciaron que fueron agredidos por personas con vestimentas gauchescas que realizaban una jineteada en el marco de los festejos de fiestas patronales. Los manifestantes, en su mayoría mujeres, ingresaron con carteles que decían San Miguel, basta de jineteadas o liberación animal, frente a lo cual jinetes y personas de a pie los atacaron con rebenques para dispersarlos. Nahuel Peña Salas, coordinador de la agrupación La Rebeldía, que milita por los derechos de los animales, denunció la violencia que vienen sufriendo por, dijo, reclamar pacíficamente. Respecto de la situación, de la que además circuló un video donde se ve el ataque, el activista relató: los gauchos nos empezaron a pegar y la policía no hizo nada. Tierra del Fuego. Comienza la temporada de cruceros y se espera un récord. El gobierno provincial dio por iniciado el periodo 2023-24, en el que se estiman 548 recaladas y 195.000 cruceristas que arribarán al puerto de Ushuaia. El inicio formal de la temporada se produjo con el arribo del buque Magallanes Explorer, originario de Chile, que fue recibido por autoridades provinciales. Durante un pequeño acto a bordo reconocieron a los directores del operador naviero Antártica 21, que celebró 20 años de servicios continuos en la terminal fueguina. Más información en telam.com.ar. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. Infosiberia. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Bueno, antes de seguir escuchando algunas de las cosas que planteaba Cristina Fernández de Kirchner el sábado, quiero mencionar algunos datos de un estudio que me acaba de llegar hace algunos minutos, un estudio también de intención de voto llevado adelante por Proyección Consultores. Mañana lo vamos a estar analizando en mayor detenimiento, pero te cuento por lo pronto los principales datos de este estudio que recién acaba de salir del horno. 33,7% le da de intención de voto hoy a la fórmula Milei-Villarruel, 33,7%. Seguida por 29,1% de la fórmula Massa-Rossi y en tercer lugar Bullrich-Petri con el 24,2% de los votos. Bueno, esto está bastante en sintonía con la otra encuesta que habíamos leído hace un rato. En cuarto lugar está Schiaretti-Randazzo con el 2,6% de los votos. Y ahí pegadito está el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el 2,3% de los votos. Tenés un 4,1% de voto en blanco y un 8,1% de personas que todavía no tienen definido su voto. Bueno, un 8,1% por supuesto es un universo bastante grande. Ahora, otro de los puntos que analiza este estudio que me parece muy interesante tiene que ver con ir analizando el voto en función de distintos segmentos etarios, segmentos geográficos, nivel educativo y género, ¿no? Y a ver, a grandes rasgos, ¿no? Porque, bueno, por supuesto acá se desprenden un montón de datos, pero te puedo contar así a medida que voy viendo que, por ejemplo, ¿no? Los votantes de Milei son en su mayoría varones, ¿no? Tenés 39,8 contra 27,9%, es decir, 10 más de varones.
En el caso de Unión por la Patria pasa exactamente lo contrario, es decir, tenés votantes más femeninas, es decir, 32,5% mujeres contra 25,4% varones, y en el caso de Juntos por el Cambio está más equilibrado, si se quiere, 25 contra 23, ¿no? Es decir, de los... Bueno, sí, se entendió, ¿no? Más o menos como lo planteé, es decir, en el caso de los votantes de Milei, el 39,8% de los varones votan a Milei, el 27,9% solamente votan a Milei. En el caso de Unión por la Patria, las mujeres, hay un 32% de mujeres que votan junto a Unión por la Patria y un 25% por ciento de los varones votan a Unión por la Patria. Después, en relación al nivel educativo, y esto, perdón, en relación a la edad, y esto lo conversábamos hace un rato, si es cierto que Milei tiene más votantes entre los jóvenes, bueno, este estudio parece confirmar eso, ¿no? Es decir, en la franja que va de 16 a 34 años es el 39,5% de las personas que votan a Milei. En cambio, por ejemplo, los que menos votan a Milei son las personas de edad más avanzada. De las personas que tienen 55 años o más, solamente el 24% estaría eligiendo a Javier Milei. En el caso de Unión por la Patria, el segmento en el cual está más fuerte etario es el segmento intermedio, es decir, de 35 a 54 años, el 32,2% está votando a Unión por la Patria, y en el caso de Juntos por el Cambio, el segmento en el que está más fuerte es el segmento de las personas de más de 55 años, es decir, las personas de más de 55 años tienen una intención de voto por Juntos por el Cambio del 37,8%. Y respecto, fíjate vos, ¿no? Respecto al nivel educativo, donde más fuerte se encuentra Milei es entre el sector del secundario incompleto. Las personas de secundario incompleto, 37,8% vota a Milei, cuando, por ejemplo, si vos analizás el terciario o universitario completo, es decir, aquellas personas que tienen título terciario o universitario, solamente el 28,7% estaría votando por Javier Milei. En el caso de Unión por la Patria es bien parejo el voto que logra en cada uno de los sectores educativos, es decir, secundario incompleto, terciario o universitario incompleto o terciario o universitario completo. En los tres casos está rondando Unión por la Patria el 29%. Y en el caso de Juntos por el Cambio, el sector que más estarían votándolo, según esta encuesta, es el sector del terciario o universitario completo, donde alcanzan el 30,1%. Bueno, interesante esta encuesta, por supuesto mañana vamos a estar analizándola en mayor detalle, porque también, entre otras cosas, lo que analizan es de dónde hacia dónde se mueven los votos desde las PASO hacia hoy. Es decir, aquellos que no repiten su voto y que votaron una cosa en las PASO y están pensando en votar otra cosa en octubre, bueno, de dónde hacia dónde estarían moviendo su voto. Así que mañana lo vamos a analizar en mayor detalle. Ahora, si les parece, quisiera escuchar un poco más de lo que decía Cristina Fernández de Kirchner el sábado. Vamos con cualquiera y después lo comentamos. ¿Me puedes traer el pizarrón, por favor? Ya que estamos en la escuela justicialista, vamos a ver si hacemos... A ver, vení que te voy a dictar vos, vení, Pedro. Uy, qué nervios, Dios. Anota, Pedro. Anota, Pedrito, por favor. Anota bien. Te está mirando el país, querido, anota bien. A ver, vení. Vení. Esto puede ser el final de mi carrera, Cristina. Sí. Anota. 8.29. Pone 15 puntos acá. Dale, grande. Ay, che, ¿no puedes escribir mejor un poquito? Ahí está. 15%. Ahora anota acá. 8.29. 8.29. Muy bien. Eso es todo lo que podríamos denominar
gasto social, anotá 0,12 y 0,27. No, acá vas a tener que sumar ahora. Bueno, dale. 0,12, dale. No hace falta que hace el porcentaje, está bien. Lo borro. Dale. Bien, 0,12. 0,27. Bien. Y ahora anotá 4,75. 4,75. Muy bien. Ahora suma. Dale. Yo lo dejo sumando a él mientras le digo que es el 4,75. El 4,75 es lo que se denominó separata. Más o menos, redondeando. Bueno, redondeando, dale. Un maestro para que una profesora de matemáticas por acá, por favor. Bueno, dale. Ahí está, mira, ya te dictaron allá, che. 13,43. ¿Sí? Muy bien, 13,43. Fíjense. Muy bien. Este 4,75, ¿se acuerdan, no? 8,29, acá están los jubilados, acá está el poder legislativo, acá está el poder judicial, y este 4,75, ¿qué es? Es la separata que mandó el Ministerio de Economía en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, y que es lo que se denomina gasto tributario. ¿Qué es gasto tributario? Los planeros de lujo. Estos son los planes, el 0,38 del potenciar trabajo, son los planeros de calle. Estos son los planeros de lujo. ¿Por qué? Porque son las exenciones impositivas. Gente que tiene que pagar impuesto a las ganancias como los jueces y no los paga. Impuestos, por ejemplo, cuya alícuota del 21% de IVA está quebrada, o se eximen de IVA, o está quebrada, pagan la mitad, 0,10,50. Las promociones fiscales, aquí está Tierra del Fuego. Bueno, todo eso son 4,75. 13,43 el total. ¿Podemos sentarnos, alumnos? Bien. Sí, espera que quiero poner esto. Bien. Entonces, fíjense, pusimos todas las jubilaciones, todas, pusimos todos los planes sociales, potenciar, AUH, todas las asignaciones familiares, todas, pusimos todas las promociones fiscales, todas las exhibiciones, el poder legislativo, el poder judicial, y estamos llegando a 13,43% del PBI, nada más. Vaya a saber de dónde van a sacar el 15%. Bueno, esto lo planteaba Cristina en respuesta a algo que había dicho Javier Milei el día anterior, el viernes, en un acto que hizo con Barrio Nuevo, pero sin Barrio Nuevo. Barrio Nuevo pegó el faltazo a último momento, pero bueno, él planteaba que va a haber trabajo para todos y para eso propuso que hay que ajustar 15 puntos del PBI. Y que de esa manera de algún modo se solucionaban los problemas. Con nuestro plan Motosierra estamos proponiendo hacer obra pública por iniciativa privada, eliminar los subsidios económicos, eliminar el déficit de empresas públicas privatizando. Va a haber tuco y fideos para todos, le dijo a los gastronómicos Javier Milei. Bueno, de algún modo, ya yendo a un detalle más finito, Cristina Fernández de Kirchner demostró que no es tan sencillo, que no es así como lo plantea con su receta mágica Javier Milei. Casi un paso de comedia llevó adelante junto con Pedro Rosenblatt, a quien lo puso en una situación incómoda, bueno, lugar que también le gusta, ¿no? A Pedro Rosenblatt, recordemos que él se hizo conocido como el cadete, al quien siempre lo ponían un poco en esos aprietes de el Che Pibe. Bueno, Cristina lo cacheteó un poquito, lo puso a hacer cuentas en público, pidió que le mandaran a una profesora de matemáticas. Bueno, obviamente no hay discurso de Cristina en el cual en algún momento no te haga reír, no salga con alguna chanza, con alguna situación divertida. Escuchemos un poquito más de lo que decía Cristina. Bueno, se privatizó todo.
Todo era privado. ¿Y qué pasa en el 2001 cuando se produce el derrumbe? Todos vieron esa serie fantástica de Benjamín Ávila, 2001. Se cae todo. No le devuelven a la gente los depósitos. Ya había pasado con el plan Bonex en el 89, ¿no? Diciembre del 89. Vieron a la gente pegando los bancos. Bueno, esto... ¿Y qué pasaba en ese momento? Era todo privado. Todo era privado. No había nada público, no había jubilados, no había planes. O sea que no había déficit, imagino, ¿no? No era el problema. El problema fue, tanto en el 89, cuando había deflación en la Argentina. Si en el 89 la crisis fue por hiperinflación, en el 2001 fue por el fenómeno inverso, ese que hay algunas que no distinguen, ¿viste? Y dicen deflación e inflación, bueno. Sí. Dios nos libre. Y que Melconian siga ahí, por favor, traduciendo, porque si no va a estar complicado. Va a estar complicado. O sea, el modelo se cae por hiperinflación y se cae por déficit cero. En el año 2001 yo era diputada y se discutió no solamente el déficit cero y se aprobó, sino que además se aprobó la intangibilidad de los depósitos, una ley que decía el banco te tiene que devolver, no, nadie se puede apropiar de tu depósito en pesos, en dólares, sacaron la ley, la sancionaron y se cayó igual, allá por hiperinflación y acá por deflación. Allá era todo público, acá era todo privado. Pero entonces, no es que público, privado, déficit cero, no déficit cero, es que por ahí no parece que no va la cosa. Bueno, básicamente con mucha elegancia Cristina la trató de burra a Patricia Bullrich, sin nombrarla con nombre y apellido, pero bueno, planteaba esto, ¿no? Que no conoce la diferencia entre inflación y deflación y que habla indistintamente de un proceso u otro en relación a dos momentos de crisis económica que hubo en la Argentina, uno en 1989 y el otro en el 2001, cuando claro, inflación y deflación, y esto lo dice el manual básico de economía que se estudia en la secundaria, son términos opuestos, ¿no? Significan lo contrario. Entonces, digo, y no es que queramos hacer tampoco, acompañando un poco a Cristina, no que uno quiera hacer desde este programa de radio un alardeo de que uno sabe algo que otra persona no sabe, ni mucho menos, pero sí consideramos que si querés ser presidente de la nación hay ciertos conocimientos básicos de cultura general que tenés que tener, ¿no? Es decir, nadie está obligado a saber todo, nadie está obligado a ser un conocedor de cuanta materia se le ocurre, pero para ser presidente de la nación hay conocimientos que hay que tener de materia, no solamente de economía, ¿no? Pero bueno, la economía, que es un problema, uno de los principales problemas que tenemos ahí, no podés tener un presidente que no sepa un pomo de economía. De hecho pasó con De la Rúa, ¿no? Y eso es muy interesante. En la serie 2001 te lo grafican eso, ¿no? Y te muestran cómo, además de todo, De la Rúa, cuando le hablaban de economía, para él era chino básico, ¿no? Tenía cierto conocimiento jurídico, él es abogado, pero de economía realmente no entendía un pomo. Así que bueno, esto era un poco lo que planteaba Cristina en relación a Patricia Bullrich, y sí también hizo alusión ahora a cuestiones que tienen que ver con el conocimiento en general. Esto me parece muy muy interesante, esta bajada de línea que hace. Vamos a escucharla. Y fíjate vos que al final de la dictadura aparecen también dos economistas vinculados con el endeudamiento. Y acá quiero hacer una mea culpa. Porque, Pedro, te quiero contar, y seguramente vos también lo repetías, que Cavallo, que en ese momento, cuando terminó la dictadura, estaba en el Banco Central de la República Argentina, es el que había estatizado la deuda de los grupos privados con nombre y apellido, Pérez Compán, Techín, Bulgeroni, Socma, Macri, toda la deuda que tenían estos grupos económicos que habían aparecido
como capitanes, es decir, la famosa formación de los capitanes de la industria, toda la deuda privada de estos grupos fue estatizada. Y yo toda la vida dije que la estatización la había hecho Cavallo. Bueno, pero parece ser que Cavallo estatizó, sí, pero la deuda en pesos. Hace pocos días leí un artículo donde la deuda en dólares la había estatizado el dictamen de quien era el jefe de moneda o deuda extranjera en el Banco Central, que era Carlos Melconian. ¿Qué es? ¿O así? ¿Por qué me miras con esa cara? ¿Vos tampoco sabías? No, no sabía, la verdad. Que no. Bueno. Entérate. Yo no lo sabía. Entérate. Si no lo sabías vos, imagínate yo, Cristina. Bueno, pero vos sos periodista y tenés que investigar. No, yo soy un militante político. Bueno. Más obligación de leer. Sí, tenés razón. Más obligación de leer. Le voy a pedir a todos los militantes y en general a los argentinos, que así como dicen garren la pala, yo digo garren los libros que no muerden, garren los libros que no muerden. Miren, yo sé que el telefonito es mejor, tanto pero probá a hacer lo siguiente, leí un libro y cuando no entendés algo de lo que dice el libro, sea un término, sea una idea, una teoría, un autor, ahí sí agarra el teléfono. O sea, lee el libro con el teléfono al lado. Te digo que es fantástico. Fantástico, pero el libro... Yo sé que estoy pidiendo demasiado tal vez, pero a ver si podemos generar un poco de pensamiento propio. Me encantó. Vos sabés que cuando empecé la secundaria tuve una materia yo que se llamaba metodología del estudio, que te planteaban este tipo de cosas, ¿no? Obviamente no había teléfonos celulares, menos aún smartphones donde uno puede... Es más, te digo más, ni siquiera había, cuando yo estaba en primer año, internet de uso popular. Era algo de lo que recién uno se empezaba a enterar que empezaba a existir, año 94, por los medios de comunicación, y un par de años después empezó recién a popularizarse el asunto. Entonces tenías esto de la metodología del estudio que te decían, bueno, vos agarrás el libro, cuando encontrás algo que no entendés, lo subrayás, lo marcás, buscás, qué sé yo. Bueno, y acá Cristina de algún modo también plantear cómo usar el teléfono en el medio de la lectura de un texto. Me encantó cuando dijo agarrás el teléfono, el ti, seguramente ya habrá alguien haciendo un podcast o alguna cosa creativa con el ti de Cristina, pero bueno, me parece más allá de todo interesante este planteo, ¿no? Este llamado a los argentinos en general de agarrar los libros. Vamos con uno más de Cristina, no podía faltar. Yo lo estaba esperando, ¿no? Mientras la escuchaba a Cristina dije, en algún momento tiene que hacer algún comentario. Digo, recordemos que es el primer discurso o clase, en este caso fue una clase, la primera clase pública, la primera exposición larga que llevó adelante ella después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En algún momento tenía que hacer un comentario relacionado a la precisión con la cual en el mes de mayo ella predijo lo que iba a ocurrir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a escucharla. ¿Me permitís, Pedro, una digresión? Porque estamos hablando de elecciones. Y la verdad que hace tiempo, para ser más preciso, hace 2 meses, un mes y medio, que vengo leyendo editoriales, notas periodísticas, que no hablo, que el silencio, que no hablo del resultado, que no hablé del resultado de las elecciones, que si Massa, si lo apoyo a Sergio, que si no, y hay editoriales y gente que habla en la televisión. A ver, ¿qué iba a decir después del resultado de las elecciones? Yo ya había dicho el resultado de las elecciones antes. Cuando todas las editoriales de los medios hegemónicos decía que prácticamente quien resultara vencedor en la interna de Juntos por el Cambio era el futuro presidente o presidenta de la República Argentina, que nosotros estábamos en la lona, que en fin, bueno, en un programa de televisión en mayo, allá en mayo creo que fue, ¿no? Uh-huh. Mayo, dije que iba a ser una elección atípica, de tercios, y que lo importante iba a ser el piso y no el techo.
Bueno, sucedió eso y hoy los competidores son los que tuvieron mejor piso en términos individuales. El candidato de la Libertad de Avanza y el candidato de UP. Se dio lo que preveíamos, pero, a ver, alguien el otro día me dijo, acertaste o adivinaste, como si esto fuera una cuestión de adivinar o de azar. En definitiva, cuando yo dije en aquella oportunidad esto, hice un razonamiento muy lógico. El razonamiento lógico era que en el 19, cuando construimos el Frente de Todos, hicimos una elección en la cual las dos coaliciones juntaron prácticamente el 90% de los votos. ¿Y por qué? Porque había sido horrible el gobierno de Macri. Horrible, horrible para la gente. Y la gente tenía la memoria de cómo había vivido en la Argentina hasta el 2015. O sea que era una cosa evidente. Y luego, vos fíjate que en esas PASO concurrió a votar el 76% de los argentinos, 76% de los argentinos, y la diferencia fue de 15 o 16 puntos. O sea, había una expectativa, una ilusión, una esperanza de volver a vivir, no una vida en Disneylandia, pero una vida en la cual podías pensar en comprarte una casa, o en comprarte un auto, o en progresar, o en estudiar, o en viajar. ¿Cuánta gente viajó? Por primera vez al exterior, por ejemplo. Entonces, había una expectativa de que había vivido años donde era posible soñar con el progreso. Eso fue lo que votó la gente. Muy bien, bueno, esos eran algunos de los comentarios que hacía Cristina en esta clase pública que llevó adelante en la UMET. El día sábado, una clase de 85 minutos con un auditorio colmado de jóvenes. Y hablando de comunicación con los jóvenes, hay un tuit que acaba de sacar Cristina exactamente hace 59 minutos, sí, que te lo voy a leer textual. Dice: hola, ¿qué tal? Salimos con TikTok. Así que bueno, habrá que ayornarse, habrá que meterse en TikTok. A ver, te pido, Laureana, si nos podés, si querés, por supuesto, contarnos un poco las virtudes o no de el TikTok como red social. Primera pregunta, ¿usted consume TikTok? No tengo descargado TikTok. No tiene descargado TikTok. Y esto que acaba de ocurrir con Cristina, te induce a descargarte el TikTok, o decís, ni con Cristina? No, porque aparte lo veo en Twitter. Lo vi en Twitter. Antes del video que subió a TikTok, Ajá. Lo vi en Twitter. Bien. O sea, las cosas importantes no las van a comunicar en TikTok, las van a seguir diciendo en Twitter. Ok. O sea, aparte, entiendo por qué lo hace, pero me parece una banalización de la política. Míralo a Larreta haciendo TikToks diciendo, no, que va a venir Taylor Swift, ay, estoy haciendo pulseritas con mis hijas, ay, bueno, supongo yo igual que Cristina le va a poner un poco más de contenido, ¿no? Esperemos que sí, pero a lo que voy es como, viste, como hace bastante venimos diciendo que de repente la política se está derechizando. Bueno, me parece que se banaliza mucho con TikTok. Es como eso, corrernos al espacio de los libertarios. Y yo entiendo que hay que luchar las batallas en los mismos espacios. Y entiendo que lo haga, pero yo no comparto. Yo no consumo TikTok, por eso te pregunto sin saber. Yo tampoco. ¿Sí? Ojo, con, Cristina no coincide con este planteo de que la política se está derechizando. De hecho, salió justamente el otro día a plantear, guarda que se está diciendo mucho que la política se derechiza, y yo no lo veo así, dice ella, pero bueno, son opiniones. Bueno, sería interesante capaz, ¿no? Yo la verdad tampoco tengo TikTok, digo, bueno, otra red social más para empezar. Insoportable. Aparte es muy adicta. Yo tengo una amiga que le dice la máquina del tiempo a TikTok. Ajá. Porque cuando está aburrida o necesita hacer tiempo, entra y se le pasa solo el tiempo, porque es tan automático, tan consumo de videitos que... Se te va el día en las redes. Sí. Bien, señores, señoras, 48 minutos hablando del tiempo que se va. Pasaron de las 12 del mediodía. Nos quedan pocos minutos de programa. A ver si está Lucas dando vueltas por ahí, porque llega el momento de... se me rompieron las orejas. De hablar un poco, que esa que es como la campanita cuando aparece
es un... Claro, sí, ¿cómo se llama? Es un hada, Lucas, el hada Lucas que llega así con su campanita. Vamos a escuchar una canción de Charly García, viste que todos los días elegimos una canción de Charly. Lucas, ¿cómo te va? ¿Cómo arrancaste la primavera, Lucas? Muy bien. Sí. Porque la primavera empezó el sábado, ¿no? La primavera empezó el sábado, después sí, que claro. habló con Cristina, ahí empezó la primavera. Antes de que hablara Cristina. ¿Viste? No, vos no sos cristinista, ¿no? No. Che, no, la primavera empezó pasada las 3 de la mañana, 3:30 de la mañana, una cosa así. Mirá. Más o menos, 3 y... Estás muy, o sea, tenías los datos bien verificados, o sea, a la madrugada empezó tipo... Empezó a la madrugada, sí, ¿para qué? Sí, miramos. Lo estudié porque soy periodista. No como Pedro Rosenblatt, que le mandamos un abrazo a Rosenblatt. Bueno, entonces, ¿qué tenemos de Charly García hoy? Tenemos un tema que compuso con el otro grande del rock nacional, con Spinetta. ¿Esta canción Charly la compuso con Spinetta? Sí. Es la canción que cierra Piano Bar. Ajá. Alto disco de Charly, uno de los discos. O sea que, porque claro, no nos acordábamos de eso. Sabíamos que había 3 canciones entonces de Charly con Spinetta. No nos acordábamos cuál era la tercera y esta es finalmente la tercera, ¿no? Vamos a recordar. La que todos nos acordamos que Charly García hace con Spinetta, que es capaz la más popular de las 3, es Rezo por Vos. Rezo por Vos, claro. Otra canción que hace Charly García con Spinetta es Peluca Telefónica. Y también Aznar creo que está metido también. Está ahí también metido Aznar, no desmerezcamos a Pedro Aznar. Y la tercera canción, Total Interferencia, una canción claramente, y esto fíjense, ¿no? La importancia de la radio como medio de comunicación para Charly García. La radio aparece mucho en las canciones de Charly García, ¿no? La radio nos confunde a todos, hay un montón de letras de Charly, bueno, y acá Total Interferencia, podríamos decir que todo gira alrededor de la radio. Un tema, ¿cómo lo podríamos definir? Un tema oscuro, no es oscuro, ¿no? Yo un poco le encuentro un cierto paralelismo, es un poquito más oscuro, ¿verdad? Pero le encuentro cierta relación con Ojos de Videotape. Viste que está en Clics Modernos y como que tiene un clima genera un clima diferente al que está en el disco en general. Y Piano Bar es un disco muy rockero. Y está este tema al final también. O sea, dejando otro aire, digamos, para el final del disco. Ajá. Le encuentro cierto parecido a esos, bueno, a la dedicación. Y una letra medio spinettiana, ¿no? También, ¿no? Manos de marfil sería, Manos de marfil es ojo de papel. Sí, le encanta. No, eso. Tiene ojo de papel, tiene mano de marfil, una especie de Frankenstein, ¿no? Más copado que imaginan. Teclados de Taiwán, aliados de jazmín, una daga de metal. Y tiene un radio para vivir, ¿no? ¡Qué temazo! Es un gran tema. Injustamente muy poco rotado después en las radios. No es tan conocido, digamos. Es un tema que no es tan conocido. Pero... Es poco conocida esta canción, es verdad. Sí. Encima está en un disco que tiene un montón de hits, como Demoliendo Hoteles, Raros Peinados Nuevos, Ajá. Cerca de la Revolución. Y está también. Raros Peinados Nuevos, ese lo tenemos que pasar un día. ¿Sí? No lo pasamos todavía, ¿no? Parece que no. Bueno, sí, discazo Piano Bar, discazo. Es un disco, para mí es el disco más rockero de Charly García. Creo que no hay duda de que es un disco muy rockero. Muy rockero, parece los primeros discos de Lennon solista. Ese Lennon más con mucha distorsión. Piano Bar es un poco eso. De hecho, incluso en el disco este tema no sé, pero muchos temas del disco se grabaron como todos juntos. ¿Viste? Un poco emulando a lo que hicieron los Beatles en Let It Be, que están todos juntos tocando. Acá también, en Piano Bar, son temas muy de vivo. Viste que hay videos, viste, que están en internet, en YouTube, sí, de las grabaciones con Fito, que están todos juntos tocando las canciones. Es un disco muy en directo, muy de vivo. Bien, bueno, espectacular, me encanta que hayas elegido esta canción, recontra poco conocida, ¿no? Creo yo que claro, porque hay canciones que las radios nunca las han ¿no? mostrado, nunca las han. Entonces, si no sos un tipo así, si no sos un
un tipo que trata de consumir las canciones de Charlie hasta el fondo, esta un poco la pasás y te quedó desapercibida. Claro. Vamos a terminar el programa del día de hoy, si te parece, Lucas, con esta canción. Entonces, le agradecemos a Lucía, le agradecemos a Laureana, le agradecemos a usted, Lucas, ¿sí? Campanita. ¿Usted usa TikTok, Lucas? TikTok yo lo tenía en mi celu anterior que se me quemó, quizás justamente por esto. Te quemó, no por haberlo metido en el microondas. No. Okay. Creo que se me habrá quemado por, no sé si por TikTok o no sé qué onda, pero el almacenamiento no dio más. Ajá. Hasta que murió. Y ahí tenía TikTok. Pero el que tengo es un poquito más viejo y no tiene tanto almacenamiento. Y TikTok es muy, muy pesada. Es una plataforma que tiene mucho... Es una plataforma muy pesada. Que consume mucho almacenamiento. Ok. Claro, datos, todo. Porque, o sea, pensá que son 2 videos. Todo el tiempo. O sea, se consumen nada más que videos ahí. Claro. Consume demasiado datos y ocupa mucho espacio. Pero yo lo tenía. Ok, bueno, seguiré indagando entonces acerca de esto del TikTok. Sí, hasta ahora ya le pregunté a Laureana y me dijo una mierda el TikTok, te pregunto a vos lo mismo. Bueno, ya encontraré a alguien que diga, aguante el TikTok, loco. Sí, tráete a alguien de 15 años para que te diga eso, pero que no puede leer un libro. Claro. Estos jóvenes... 2 semanas para leer un capítulo de un libro, loco. ¿Pero qué? ¿Porque tiene 15 años? No, porque el attention span, el tiempo que pueden prestar atención, de repente es de 15 segundos por los videos de TikTok. Mirá vos, si no están sobreestimulados, no pueden. Hay una grieta entre los jóvenes de 22 y los jóvenes de 15. Bueno, la dejamos acá. Señores, señoras, esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar entonces mañana, a las 11 de la mañana, como todos los días, en Recontra Capu. Chau. Manos de marfil y teclados de Taiwán, un chico conectado con la ciencia, busca aliados de jazmín y una daga de metal, y tiene apuro y a la vez paciencia, tiene un radio para estamos como el amor que se echa a perder, violando todo lo que amamos para vivir, para vivir. Tiene agujeros que no ves, picaduras de escorpión, que ocultan maquillaje de inocencia. Todo lo que ves es como la imaginación, se junta con total interferencia. En la radio suena un violín. Pienso que estamos como el amor que se echa a perder, violamos todo lo que amamos para vivir.
¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp